Abre tu Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 1 en adelante, cuando Salomón adora en Gabaón. Salomón, hijo de David, consolidó su reino, pues el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Por eso Salomón y los israelitas fueron a ese lugar para consultar al Señor. Allí en presencia del Señor, Salomón subió al altar que estaba en la tienda de la reunión y en él ofreció 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a David mi padre, y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Entonces Dios le dijo a Salomón: ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, yo te los otorgo. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca lo tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Aleluya. Mis amados, esta es una de las oraciones más ejemplares de toda la Biblia. La oración del rey de Salomón pidiendo por sabiduría y conocimiento. Para aquellos que tienen un conocimiento básico de la Biblia, voy a decirles que Salomón fue hijo de David, del rey David, y el sucesor al trono. Al contrario de las oraciones de David, vemos que muy pocas de las oraciones de Salomón se encuentran escritas. Ahora mira, escucha qué detalle interesante. Pero en cada oración escrita que encontramos en la Biblia de Salomón se encuentra también una poderosa respuesta. Salomón fue el octavo hijo de David y fue el heredero de su trono. Generalmente los herederos al trono son los primogénitos. Entonces aquí había una excepción. Salomón era un hijo de promesa. Había una palabra profética sobre él. Por eso que, aun siendo el octavo hijo de David, fue el Señor que lo había elegido como heredero de su trono. Vemos aquí como un ejemplo de cómo Dios hace que los últimos sean los primeros. Vemos aquí cómo Dios le gusta cambiar. No hay moldes para Dios. Nunca podemos establecerlo en un molde. Él siempre hace las cosas de su modo. Salomón tenía una característica muy especial. Él tenía un perfil artístico. A él le encantaba la literatura, la arquitectura majestuosa. Vemos en Primera de Reyes 4, versículo 32, que Salomón había compuesto 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Pero muchos de estos proverbios hoy no están disponibles para nosotros y la mayoría de esos cantares han quedado enterrados en el pasado. Solo 2 de los salmos han sido atribuidos al rey Salomón, el Salmo 72 y el Salmo 127. Son algunas informaciones para aquellos que les gusta profundizar más en la biografía de uno de los héroes de la Biblia. La influencia de Salomón fue tan grande que se hizo sentir a nivel internacional. La fama de Salomón se extendió por todo el mundo. Él con el tiempo llegó a ser tan famoso por su don de la sabiduría que personas notables como la reina de Sabá, por ejemplo, viajaron desde muy lejos solo para escuchar sus palabras de sabiduría. Una definición bíblica de la sabiduría y el conocimiento. La Biblia dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Aquí Salomón pide al Señor por sabiduría y conocimiento. Si hay algo que es ejemplar en esta oración,
es la decisión de Salomón de orar por bendiciones espirituales y eternas en vez de buscar por bendiciones temporales. Él le pide: Señor, dame sabiduría y conocimiento. Este es el versículo clave de toda esta lección, para que yo pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tan grande, tan numeroso? Veamos qué dice la Biblia sobre el conocimiento y la sabiduría. Bíblicamente, el conocimiento es la información, la comprensión, la revelación adquirida durante un periodo de tiempo a través de una verdadera relación con Dios. Ese es el resultado del estudio de su palabra y la experiencia de la vida misma. Conocimiento es información, y es una información valiosa que es muy importante para la Biblia. Dice que el pueblo perece porque le faltaba el conocimiento. Pero vemos aquí que la sabiduría es la capacidad de aplicar ese conocimiento de una manera tal que traiga beneficio no solo a nosotros, sino también a los demás, como al mundo que nos rodea. Si una persona carece de conocimientos, también le faltará la sabiduría. Las dos cosas siempre caminan de la mano. Tanto el conocimiento como la sabiduría van de la mano. Ambos son de vital importancia para el ejercicio eficaz de un buen gobierno, por ejemplo. Saber qué hacer, saber cómo hacerlo, saber cómo aplicarlo en nuestras decisiones. Y es muy importante que nosotros podamos entender estos principios para poder aplicarlo en nuestra vida. Y no solamente para un gobernante, por ejemplo, sino para toda persona que tiene una responsabilidad, que lidera. Si usted es jefe de familia, seguramente tienes personas a quienes usted influye, tanto para bien como para mal. Por eso es importante que la sabiduría y el conocimiento acompañen nuestras vidas. Porque todos los días, mis amados, tenemos decisiones importantes que tomar. Dice que el ser humano prácticamente toma miles de decisiones por día. Continuamente estamos tomando decisiones. Es el corazón sabio, entendido, que lo considera y lo evalúa todo desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios, de su palabra. Este es uno de los mayores tesoros de la vida. Por eso que dice la palabra que el hombre que haya la sabiduría, la inteligencia, son mejores que el oro, que las piedras preciosas, que la plata, que todas las riquezas que un hombre pueda tener. Necesitamos de sabiduría en la vida para que nosotros podamos movernos y avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Si queremos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, necesitamos de sabiduría. Lo bueno de todo esto es que Dios desea darnos sabiduría. No es una cosa inaccesible. Dice que todo don viene de lo alto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1, versículo 5. La iluminación del Espíritu Santo, la búsqueda diligente de las Escrituras para aprender los caminos de Dios, es eso lo que activa la sabiduría. La verdadera sabiduría implica habilidad en las relaciones humanas, así como la capacidad de comprender y cooperar con las leyes básicas que Dios ha incorporado en la creación. Las personas sabias no solo tienen el conocimiento de la naturaleza humana, del mundo creado, sino que también saben cómo usar el conocimiento de una forma correcta, en el momento adecuado, en el tiempo oportuno. La sabiduría no es una idea teórica, es un don. Tampoco es una mercancía abstracta, es algo práctico y personal, decía el comentarista Warren Wiersbe. Me gustaría compartir contigo una de las definiciones que más me gustaron sobre la sabiduría. Sabiduría es la habilidad dada por Dios para juzgar, para discernir correctamente, para seguir el mejor curso de una acción. La sabiduría está basada en el conocimiento o el entendimiento, en el aprendizaje o en la experiencia adquirida por un periodo de tiempo. Es la habilidad de ver más allá de la superficie de las cosas. Como dice la palabra de Dios, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor ve el corazón. El Señor nos ayuda a ver más allá cuando andamos en sabiduría.
Alguien muy sabio también dijo que el conocimiento consiste en saber hacer algo, la sabiduría consiste en saber qué hacer con lo que se sabe. Qué bueno, ¿verdad? El problema es que cuando a la gente se le imparten demasiado conocimiento, cuando el hombre es muy inteligente y usa la inteligencia para el mal, usa su conocimiento sin ninguna sabiduría, entonces se pone a inventar bombas atómicas, bombas nucleares, misiles nucleares, artefactos bélicos, armas de destrucción masivas, naves espaciales. El hombre se pone a hacer la guerra, lanzar naves al espacio cuando hay tantos millones de niños que se mueren de hambre. Una sola nave espacial daría de comer a un país entero con el dinero que se emplea para poder crear una nave espacial. El hombre se pone a crear destrucción por todas partes cuando no tiene sabiduría. ¿De qué sirve el conocimiento sin la sabiduría, mis hermanos? Cuando una persona tiene todo el conocimiento y la inteligencia, se pone a crear virus en los laboratorios, bacterias, enfermedades para poder crear destrucción masiva por todas partes, como lo que estamos viendo en los días de hoy. Entonces, es por eso que hoy en día necesitamos de sabiduría para poder aplicar el conocimiento que tenemos para el bien. Los seres humanos, con mucho conocimiento, con mucho talento e inteligencia, pero sin nada de sabiduría, son las personas más peligrosas que existen. Por eso es que necesitamos de Dios. La sabiduría nos guía en el amor de Dios a tomar las mejores decisiones y a poder hacer el bien y a construir un mundo mejor. Que Dios nos ayude, principalmente en los tiempos que vivimos. Necesitamos de hombres sabios, de personas sabias, que tomen buenas decisiones, que ayuden a los que están a su alrededor a poder tener una mejor calidad de vida. Que Dios levante en este tiempo personas que tengan la visión de poder hacer un mundo mejor. ¿Cómo necesitamos la sabiduría para los tiempos tan peligrosos y difíciles que vivimos? Voy a compartirte aquí en este próximo bloque qué fue lo que atrajo la atención de Dios hacia Salomón. Vamos a hablar sobre el poder de una ofrenda extraordinaria. ¿Ya te pusiste a pensar en el poder de una ofrenda extraordinaria? Mira, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de la congregación, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Es muy importante que nosotros tengamos una comprensión de las verdades naturales para que nosotros podamos apreciar las verdades espirituales, la realidad del mundo espiritual. Por ejemplo, esto lo entendemos cuando nosotros comparamos las diferencias que existen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está ilustrado con tipos y símbolos naturales, con figuras. El Nuevo Testamento es el cumplimiento espiritual de ellos. Algunas diferencias, por ejemplo, antes en el Antiguo Testamento había la ley de la circuncisión natural. En el Nuevo Testamento la circuncisión es espiritual. En el Antiguo Testamento el tabernáculo terrenal tenía una relevancia fuera de lo común. En el Nuevo Testamento ese tabernáculo es celestial. Cristo en nosotros, la esperanza de glorias. Cristo en nosotros, la nueva alianza está registrada en nuestros corazones, está dentro de nosotros. En aquella época había una exigencia de sacrificios físicos como un ritual. En el Nuevo Testamento están los sacrificios espirituales. Ya no debemos hacer derramamiento de sangre animal para obtener el favor, la misericordia, el perdón de Dios para nuestros pecados. Todos nuestros sacrificios son espirituales. Todo esto tenía un propósito. El Antiguo Testamento tiene verdades muy importantes, pero todo eso nos sirvió como figura, como símbolos, y tenían un propósito. El Nuevo Testamento es el cumplimiento espiritual de ellos. Fue por eso que el rey Salomón ofreció 1000 holocaustos para el Señor. Y ese tipo de ofrenda tan grande al Señor, esa grotesca cantidad de sacrificios,
llamó la atención del Señor. Si tú pudieras convertir financieramente, económicamente, todo el valor económico que representaban 1000 holocaustos, nos vamos a quedar sorprendidos. Son muy pocas las ofrendas que se hacen de ese valor, de esa magnitud. Imagínate que eran toros, cabritos, corderos. Solo un cordero nada más tiene un valor enorme, por lo menos aquí en Brasil donde vivo. Es muy caro el valor de un cordero, por ejemplo, ¿no? Mucho más de un toro, mucho más, y también de los cabritos. Aquí el punto es que Salomón quería agradecer al Señor. Él sabía que tenía una gran responsabilidad en sus hombros. Cuando fue joven, en el inicio de su reinado, la palabra dice que Dios estaba con él. Él comenzó bien. Él tenía una actitud muy correcta ante las cosas de Dios. Él buscaba al Señor y el Señor estaba con él. Esta enorme cantidad de sacrificios demostraban, por otro lado, la gran riqueza que ya tenía Salomón, la herencia que le había dejado su padre David, y también el acto de ofrendar, de ofrecerle al Señor todos esos holocaustos, demostraban que él tenía un corazón generoso, que él quería usarlo para glorificar a Dios. Qué importante esto. La ofrenda, el holocausto de Salomón atrajo la atención de Dios. Eso fue una muestra de una adoración sincera, excesiva, que cosechó enormes beneficios. Qué maravilloso lo que vemos aquí. Yo a veces me pongo a meditar en las ofrendas tan grandes que se hicieron en el Antiguo Testamento por los reyes como David, como el rey Salomón. Ellos entregaban, lo daban todo al Señor. Los grandes héroes de la fe no tenían ningún conflicto de darle a Dios. Yo me pongo a pensar y reflexionar en este acto de adoración extrema al Dios, y a veces nosotros tenemos tanta dificultad en hacer una ofrenda, un diezmo. No somos constantes en la práctica del diezmo, de la ofrenda, de las primicias, como una disciplina espiritual, como un acto de adoración al Señor. Y es impresionante cuando vemos aquí la respuesta inmediata de Dios a lo que hizo el Señor. Lo primero que vemos, que después de esta ofrenda de 1000 holocaustos, dice que se le apareció el Señor. En el versículo siguiente dice que aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo: pide lo que quieras, yo te voy a dar. Qué poderoso, ¿verdad? Yo recuerdo aquí algo que aprendí. Llegó a mis manos un libreto que hablaba sobre el poder de la ofrenda del Cordero. En ella el profeta Joel Engel, un hombre de Dios aquí en Brasil, un hombre conocido como el profeta de la lluvia, donde va la lluvia lo acompaña como una señal de Dios. Es muy interesante conocer la vida de este hombre, a quien tuve la alegría, la dicha, la satisfacción de conocerlo personalmente. Un hombre que bendijo mucho mi vida, aprendí mucho con él. Quiero honrarlo porque él es uno de los responsables que me enseñó sobre el tabernáculo de David, la oración 24/7, el ministerio que hoy ejerzo de intercesión, es fruto de lo que aprendí con este hombre de Dios. Y hoy quiero hacerte un comentario de uno de los libros que leí de este hombre de Dios. Joel Engel cuenta que él pasó por un momento de mucha dificultad financiera, hasta que un día él conoció a un judío a quien estaban teniendo una conversación, y él le pregunta: ¿cómo hacían los judíos cuando pasaban por crisis financiera? Y este hombre le enseñó una clave que trajo mucha revelación en su vida y unos resultados extraordinarios que lo bendijo mucho. Él le contó que cuando un judío pasa por dificultades, ellos entienden que esos momentos son ciclos, fases, ¿no?, de la vida, que tienen el propósito de enseñarles muchas verdades espirituales, pero la forma de sortear la crisis, de dar vuelta al resultado, es a través de la ofrenda de un cordero, que ellos tienen en la práctica de ofrendar un cordero. Cuando menos posibilidades tienen, ellos ofrendan un cordero al Señor. En los días de hoy sería al equivalente aquí en Brasil como 1.500 reales. Mira, usted te puede parecer gracioso esto, pero es impresionante. Toda vez que hacen eso, ellos, a través de la ofrenda, que tiene ese poder de poder sortear la dificultad financiera, y entran en un ciclo de abundancia, de prosperidad.
y que Dios bendice mucho. Por eso es muy difícil que tú encuentres un judío que sea pobre. Casi todos ellos son prósperos, son personas muy bendecidas en sus finanzas, personas muy creativas. También cuando estudiamos la historia de aquí de Salomón, vemos que raramente un judío pide al Señor, le pide dinero, le pide finanzas. Ellos siempre piden por ideas. Y como verán, el Señor lo bendice a Salomón con riquezas, bienes y gloria. Te quería contar esto porque hoy en día mucha gente tiene problemas en ser constante, a ser disciplinado con la práctica del diezmo y de la ofrenda. Aquí vimos una respuesta sobrenatural cuando alguien ofrenda 1000 holocaustos. Imagínate, tal vez mi hermano querido, por favor no pienses que te estoy diciendo que vayas a hacer lo mismo que Salomón. Esto fue un hecho excepcional y aquí el punto es que no te resistas a ofrendarle al Señor, a diezmar, a enviar una primicia para el Señor, porque el Señor siempre se agrada de esas cosas. Las ofrendas sacrificiales tienen un poder impresionante. Es algo que bendice mucho a quien lo practica. Tal vez usted no tenga la capacidad de ofrendar 1000 holocaustos al Señor. El Señor no necesita de ello. Lo importante es que su ofrenda sea sacrificial. No ofreceré al Señor sacrificios que no me cuesten nada. Miren, cuando su vida de oración se le acrecenta el ayuno a la oración, es algo poderoso. Y yo te voy a decir algo más. El intercesor que tiene una vida de oración activa, que es fiel y constante en su práctica del ayuno, y que le adiciona una ofrenda extraordinaria a su oración e intercesión, hermanos, no se pueden imaginar el poder de una ofrenda extraordinaria. Aquí vemos una ofrenda fuera de lo común que atrajo la atención de Dios. Y alguien dijo sabiamente cierta vez, cuando uno da al Señor, uno nunca puede dar más que Dios. La respuesta del Señor no solamente le otorgó sabiduría y conocimiento, sino también lo bendijo con riquezas, bienes y gloria, como lo dice la palabra. Amén. Vamos al próximo punto aquí. Pídeme lo que quieras que yo te dé, dice el Señor. En el versículo 7 de Segunda de Crónicas, capítulo 1, vemos aquí el principio de los cielos abiertos. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Apareció Dios a Salomón. En Primera de Reyes 3, versículo 5, dice que esta increíble visita de Dios sucedió a través de un sueño. Este fue uno de los sueños más significativos de la Biblia. Es interesante señalar aquí algún detalle importante. Que a pesar que el arca de la alianza no estaba allí en Gabaón, Dios se reunió con Salomón y se comunicó con él. Qué maravilloso es eso. Ah, mi hermano querido, esto es fascinante. Me encanta ver cómo los caminos de Dios son mucho más altos que los caminos del hombre. Dice que los pensamientos de Dios son mucho más elevados y altos que los pensamientos de los hombres. Por eso nunca podemos poner a Dios en un molde. Cuando Salomón construyó el templo, él mismo hasta reconoció que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Por eso nunca debemos poner a Dios en un molde, decir, Dios hace las cosas de una forma, de otra. Dios tiene sus caminos misteriosos. Dios puede hacerlo de una forma contigo y puede hacerlo de una forma diferente conmigo. Él es dinámico. Es difícil entender la mente del Señor. Aquí, cuando estudiamos esto, vemos un principio. Dios deja claro que la presencia de Dios no debía ser supersticiosamente restringida a una asociación con el arca del pacto. En aquella época, Dios quería dejar claro que Él puede aparecerse en cualquier lugar. No era solo delante del arca de la alianza que Dios haría sus apariciones. Yo quiero que tú entiendas aquí el principio. Dios hace las cosas de una forma que nos sorprende. Le gusta romper paradigmas. La Biblia dice que pídeme lo que quieras que yo te dé. Aquí vemos a una promesa increíble. Dios parecía ofrecer a Salomón lo que sea que él deseara. Pero esto no solo fue porque Salomón había sacrificado 1000 animales.
fue porque su corazón, el corazón de Salomón estaba rendido a Dios. Dios quería trabajar algo en Salomón a través de esta oferta y su respuesta. Qué maravilloso, amados. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Tal vez usted pueda tener la tentación de compararse con Salomón y decir, bueno, Señor, yo tal vez soy muy pecador, muy pequeño, una persona muy simple, jamás tendría una respuesta de parte de Dios. Pídeme lo que quieras. Esto me hace recordar a la historia de la lámpara de Aladino. Cuando Aladino, un jovencito tan pobre que encuentra esa lámpara y luego se le aparece el genio que está obligado a servir a su amo, que le ofrece 3 deseos y luego Aladino se hace rico gracias al genio que se le aparece en esta fábula. Bueno, que no se te ocurra a ti pensar que Dios es como la lámpara de Aladino, pero mira, yo te animo acá que nunca te caigas en la tentación de compararte con nadie, porque, hermano, las promesas de Dios son increíbles. Por increíble que parezca, Dios sí quiere darnos todo lo que queremos. Está en la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. La Biblia dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo os lo daré. La Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Amados, sí contamos con la promesa de Dios que Él nos dará los deseos del corazón si nosotros estamos alineados con Él. Dios quiere dar buenas dádivas a sus hijos. Él prometió darle a Salomón cualquier cosa que pidiera. También usted, mi hermano, puede pedir buenas cosas al Señor. Si usted está en el centro de la voluntad de Dios, si usted está agradando al Señor, si usted le busca con todo el corazón, el Señor desea darte todos los recursos y la provisión necesaria para tu vida. Lo dice su palabra. Está escrito. En el libro de Mateo, capítulo 6, vemos justamente Jesús hablando de Salomón. Mirad, dice, los lirios del campo. Ni siquiera el rey Salomón se vistió como uno de ellos. Él habla inclusive, cita a Salomón. La presencia del Espíritu Santo, la gracia, la misericordia, la plena salvación están allí disponibles para ayudarnos en todos los asuntos de la vida. Así que no se compare usted, no piense que usted es menor que Salomón. Hubo un alto precio que fue pagado para que usted pueda tener la vida abundante en Cristo Jesús. Y el Señor nos promete que hoy somos libres y rescatados de toda maldición de la ley, como lo dice en Gálatas 3:13, para que la bendición de Abraham esté sobre nosotros. Así que no se vaya a caer en el desánimo pensando que usted es menos. No, Señor, hay una promesa de Dios, la misma promesa que Dios le hizo a Salomón. Pídeme lo que quieras, yo te voy a dar. Esas promesas están ahí en la palabra de Dios. Atrévase a buscar y a conocer las promesas. La Biblia es un libro de promesas. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros, los cristianos, no leemos mucho la Biblia en los tiempos de hoy. Si usted se entera de las promesas que están allí en la palabra de Dios, nuestra vida, su vida, va a ser una gran diferencia. El saber todo aquello que usted tiene derecho al conocer su verdadera identidad en Cristo Jesús. Qué rápido se pasa el tiempo. Vamos ahora al próximo segmento. Dame ahora sabiduría y conocimiento. Una de las oraciones más poderosas encontradas en la Biblia. Señor, dame sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Queridos, si Salomón hubiera sido un guerrero como su padre, él podría haber pedido la victoria sobre sus enemigos. En ese momento él se veía a sí mismo como un líder joven, carente de experiencia y que necesitaba desesperadamente de sabiduría para poder gobernar. Él había sucedido a David, su padre, el rey más grande que haya existido en Israel. Y Salomón sabía que la gente no podía evitar compararlo, hacer una comparación entre el padre y el hijo.
Él tenía una gran responsabilidad. Lo habían llamado a construir el templo del Señor. Eso era una tarea increíble para un líder tan inexperto. Y Salomón sabía que no podía realizar esa gran aventura sin la sabiduría del cielo. Amados, cuando él hace esta oración, él comienza recordando todo lo que Dios le había prometido a su padre. Él comienza a recordarle las promesas. Señor Dios, cumple la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Tú trataste a David, mi padre, me has permitido reinar en su lugar. Él comienza a citar la palabra. Miren qué importante, amados, de usted aprender a orar con la palabra. Esta es la propuesta de esta escuela de oración. ¿Cómo ha venido orando hasta el día de hoy? Veo mucha gente que ora en sus propios recursos, con su alma, con sus emociones. Y está muy bien. A veces, amados, a veces escucho algunas oraciones. Yo soy sincero, parecemos más mendigos en nuestra forma de hablarle al Señor. El Señor se entristece cuando le hablamos así. Muchas veces nosotros le hablamos al Señor de una forma tan extraña. Por eso aquí es importante que nosotros nos familiaricemos con las promesas de Dios. Eso, orar la palabra de Dios, orar las promesas de Dios son nuestras mejores súplicas en la oración. Porque al Señor le gusta que nosotros oremos con la palabra. En eso hace toda la diferencia su oración. Y vemos también en esta oración la recompensa por una decisión acertada. Vemos a Dios mostrando su favor, agradándose de una oración tan hermosa como la de Salomón. La Biblia dice que volvió después Salomón a Jerusalén, después que el Señor le da su promesa, y reinó sobre Israel. Salomón realmente reinó, comenzó su reinado en la gran sabiduría que Dios le había dado en Gabaón. Este es un famoso ejemplo de su sabiduría y se encuentra en Primera de Reyes 3, donde sabiamente juzgó en aquel episodio cuando las madres vinieron a pedir que juzgara y habían afirmando que el mismo bebé que tenían era el suyo. No tengo tiempo para contar la historia, pero les animo a recordar la historia cuando Salomón tiene que juzgar y ayudar a las dos mamás que venían a pelear, a pedirle su ayuda por el bebé que tenía. Amados, este es un momento tan crucial en la historia de la humanidad. Necesitamos tanto pedirle a Dios que Dios levante hombres que tengan sabiduría para gobernar, sabiduría para administrar. Esta es la oración sincera de un joven líder temiente a Dios que iba a ser coronado rey. Qué maravilloso, amados. Yo leo esta historia y me quedo pensando en los tiempos que estamos viviendo. Aquellos hombres sabios de la Biblia. Si usted ha sido llamado a liderar, a gobernar, a dirigir personas, a administrar recursos, si Dios lo ha puesto en un lugar de autoridad, usted nunca va a ser eficiente, nunca será exitoso hasta que haya aplicado su corazón a la obtención de uno de los poderosos recursos existentes para el ser humano, que es la sabiduría divina. La sabiduría es un don de Dios. Es un fruto visible de una persona llena del Espíritu Santo y que se puede recibir por fe a través de la oración, amados. Pidamos a Dios, clamemos que Dios levante hombres sabios en los gobiernos. Si usted ha sido llamado a ejercer una posición de autoridad en el gobierno de su nación, atrévase a hacer esta oración. La oración que hizo Salomón pidiéndole a Dios que le dé sabiduría y conocimiento. Hágalo y usted va a ver la gran diferencia cuando usted se torna una persona dependiente de Dios. En el mundo de hoy que vivimos, un mundo tan carente de principios, de valores espirituales, que está contaminado y dañado por tanta corrupción en el mundo, tantas personas corruptas, con falta de integridad, inmorales, que se han sentado en los lugares de gobierno y que han hecho tanto daño a sus pueblos. Hoy en día, esos hombres sabios de la antigüedad son tan preciados, tan buscados, tan necesarios hoy más que nunca. No nos sirven los talentos, los títulos, los diplomas de las grandes universidades. No quiero desmerecer a ninguna universidad. Quiero decirle que ¿de qué nos sirve
que usted sea un PhD, un máster en alguna cosa. Si usted no tiene sabiduría, no le sirve de nada. Hay mucha inteligencia en los tiempos que vivimos. La tecnología ha avanzado, hay mucho conocimiento, pero el hombre no está sabiendo usar ese conocimiento. Ese conocimiento son inútiles cuando no hay sabiduría. Así como es inútil un moderno tren fuera de su carril y de las vías de locomoción, así es un hombre, un ser humano lleno de conocimiento que anda por la vida sin sabiduría. El que anda en sabiduría es alguien que ha aprendido a relacionarse con los demás, es alguien que sabe tomar buenas decisiones en la vida. Que Dios levante hombres sabios. Oro en el nombre de Jesús para que, si usted está escuchando esta lección de esta escuela, compártala con sus amigos, con aquellas personas que son gobernantes. Hago este clamor porque hoy en día tenemos gente con muy buenas intenciones, pero no sabe gobernar ni liderar con sabiduría. Tenemos mucha gente lista, muchos sábelo-todos en este mundo, en el siglo XXI, pero lo que aquí necesitamos más que nunca son personas sabias, que tengan capacidad de administrar con eficiencia, personas guiadas por el Espíritu Santo, personas que sepan liderar con integridad, con temor de Dios, personas que sepan juzgar con la sabiduría divina. Mi amado, ¿será que usted es uno de esas personas? Obtener sabiduría no es algo automático que usted hace con un download, como usted baja un aplicativo. Es un proceso a largo plazo, no es inmediato. Por eso es que no tenemos tantas personas sabias en los tiempos actuales. Amén, queridos. Pido a Dios para que esto llegue a su corazón, porque estamos viviendo en tiempos difíciles y necesitamos que haya personas sabias en el mundo en que vivimos. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, dice la palabra de Dios. Amados, se me está yendo el tiempo. Vamos al próximo segmento: riquezas, bienes y gloria. Aquí vemos que la búsqueda por bendiciones eternas en vez de bendiciones temporales, esa fue la petición que agradó al Señor. Ya que no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, yo te los otorgo. Pero además voy a darte riquezas, voy a darte bienes y gloria como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, y los tendrán los que habrán de sucederte. Dios estaba complacido con la petición de sabiduría de Salomón, porque mostraba que el rey estaba preocupado por servir al Señor. Y él tenía el deseo, él deseaba que su pueblo lo conociese, que hiciera la voluntad de Dios. Aquí Salomón nunca leyó Mateo 6:33, que dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. Pero él practicó ese principio. Y el Señor le dio las bendiciones adicionales que él nunca pidió. Queridos, Dios siempre da lo mejor de sí a los que dejan la elección con Él. Aquellos que dejan a elegir a Dios, siempre serán honrados y recompensados. Cuando usted lee el libro de Proverbios, va a encontrar un manantial de sabiduría, y el amor por la sabiduría, la práctica del discernimiento pueden llevarte a esas bendiciones adicionales. La Biblia dice: riquezas y honra están para aquellos que buscan la sabiduría. Qué tremendo. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, sus beneficios más que los del oro fino, más preciosas que las piedras preciosas. Nada que pueda desearse se pueda comparar con la sabiduría. Larga vida hay en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Proverbios 3, versículos 13 al 17. Qué maravilloso. Desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén, y él reinó sobre Israel. Y la Biblia cuenta que las riquezas de Salomón fueron tan incalculables que era difícil de contar. Es que no hubo un rey más rico que el rey Salomón.
Juntó Salomón carros y gentes de a caballo, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén, como piedras y cedro en abundancia. Amados, la riqueza de Salomón fue incalculable, infinita. No hubo un reino tan majestuoso como el reino de Salomón. Acá vemos el cumplimiento. Se han escrito libros hablando sobre las riquezas del rey Salomón. ¿Cuáles eran los secretos de prosperidad del rey Salomón? Es realmente maravilloso ver el cumplimiento de esta palabra en la vida del rey Salomón. Debemos orar por sabiduría y no nunca debemos preocuparnos por dinero. Aquellos que servimos al Señor, que lo buscamos, debemos ser responsables por cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros oramos y el Señor nos da sabiduría, es muy difícil ver a una persona sabia que pase por necesidades. Nunca vas a ver a una persona que le falte lo básico, el sustento, el abrigo. Las personas que andan en sabiduría son bendecidas por Dios y sus cámaras siempre se están llenas, como dice la palabra de Dios. Llegamos al final. En el último segmento quiero hablarte sobre algo que no es muy inspirado, pero es muy importante mencionarlo porque veo que muchas personas tienen dificultades al leer la vida del rey Salomón. La historia del rey Salomón es un poquito enigmática porque es un hombre difícil de entender. Es difícil de entender cómo alguien que fue tan sabio, que tenía tanto conocimiento, un hombre que los reyes de la tierra iban a visitarle para aprender de su sabiduría, cómo es que tuvo un final tan fatídico, tan decepcionante, algo que podría haber sido glorioso, termina tan mal. Él mismo dijo en un versículo, Eclesiastés 7, versículo 8, vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. Vale más el fin de algo que su principio. Salomón tuvo un buen comienzo, porque él amaba al Señor, porque él buscaba a Dios. Y es que Dios estaba con él. Él andaba en los estatutos de David, su padre. Pero acá hay un principio muy importante que todos debemos tener cuidado, que nos sirva de advertencia. Un buen comienzo nunca garantiza un buen final. Saúl, el primer rey de Israel, comenzó con humildad, con victoria, con la bendición de Dios, pero muy rápidamente terminó siendo rechazado por el Señor cuando él comienza a desobedecer los mandamientos del Señor. Y al final, el final trágico de Saúl, que él termina suicidándose en el campo de batalla. El mismo Salomón, que escribe Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, dice, el fin de una cosa es mejor que su comienzo. Un buen nombre es mejor que un ungüento precioso. El buen nombre. El día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Un poeta dijo que grande es el arte de comenzar, pero mucho más grandioso es el arte de saber terminar. Quiero dejarte esta reflexión aquí, que no importa cómo hayan sido tus comienzos, tal vez tus comienzos no hayan sido tan buenos como lo que vemos aquí. En la Biblia encontramos una promesa maravillosa en capítulo 8 de Job, versículo 7. La Biblia dice que aunque tu principio haya sido muy pequeño, tu postrer estado será muy grande. Cuando usted anda con Dios, cuando usted sirve al Señor, cuando usted pone a Dios en primer lugar en su vida, cuando usted vive para Él, para servirle, aunque tu comienzo sea pequeño, tu postrer estado será grande. Infelizmente no vemos suceder en muchos grandes hombres de Dios. Empezaron bien, pero terminaron mal. Esta es la realidad tan decepcionante que leemos en la historia de Salomón. Un hombre que es una incógnita muy difícil de entender. ¿Saben que yo estaba haciendo mi investigación, mi pesquisa de toda la vida de Salomón, de su historia, sobre sus oraciones? Vi cuán grande decepción tienen la mayoría de los comentaristas bíblicos cuando comentan sobre la vida de Salomón. Que un hombre que trajo mucha decepción para muchas personas porque
Era improbable con todo lo bendecido que era. No podía terminar así. Pero él termina muy mal. Un hombre increíblemente sabio, exitoso, bendecido, que influye significativamente en la prosperidad de la nación de Israel en aquellos días. Un hombre que empezó bien, haciendo todos los deberes de casa, todas las tareas, tal como Dios mandó. Un hombre fiel, obediente, pero con el tiempo, al final de sus días, esa pasión se fue disminuyendo, la pasión por las cosas de Dios se fue apagando, como también su entusiasmo por la sabiduría divina. Él comenzó a transigir en los principios que que habían sido enseñados a él desde su niñez, esos principios que tanto defendía, que él enseñó en el libro de los Proverbios. Él se fue alejando gradualmente de los caminos de Dios hasta caer en la más miserable idolatría. Qué triste, mis hermanos. Para los que amamos al Señor, honestamente esta no es una historia modelo para contar. No es una bella historia para contar a los demás. No es un ejemplo a seguir. Es el tipo de situaciones que encontramos registrados en la Biblia que nos sirven de advertencia de lo que nosotros podemos llegar a hacer si no hacemos todo aquello que Dios recomendó en su palabra, que tenemos que obedecer, que Dios no abre mano, que no son opcionales. La Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Salomón estaba muy seguro de sí mismo. Y yo, cuando estaba haciendo el estudio de la vida de Salomón, vi a muchos comentaristas llamarlo de estúpido, de insultarlo, de decir cosas desagradables sobre la vida de él. Y me sorprendí, la verdad que me sorprendí de ver tanto repudio hacia el final de Salomón. Yo creo aquí, esta es la reflexión que quiero compartir con ustedes, con mis alumnos. Lo mejor que podemos hacer con la vida de Salomón es hacer lo que la Biblia dice, retener lo bueno y desechar lo malo. Hay una gran sabiduría en eso. Debemos resignarnos a aceptar la parte positiva de esta historia, que no es poca, es abundante en sabiduría, es rica en enseñanza. Es apenas el final que es triste, porque él cae en la idolatría y se deja seducir por las esposas que tenía. Él cometió muchos errores. No voy a hablar de los errores de él, de sus pecados. Aquí quiero retener lo bueno y lo bueno compartir contigo. Vamos a desechar lo malo. Quiero animarte a evitar que caigas en la tentación de enfocarte en el lado negativo de la vida de Salomón. No seamos tan exigentes ni autojustos, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Recuerda que el pueblo singular de Dios fue constituido por ese tipo de gente, por lo necio del mundo, por los débiles, por los pecadores. Cuando usted estudia la galería de los héroes de la fe, usted va a encontrar prostitutas como Rahab, que sirvió para que el pueblo de Dios pudiese entrar y conquistar la tierra prometida. Usted va a ver la genealogía de Jesús, que hubo inmoralidad en su genealogía. Jesús nunca tuvo una vida perfecta. Tuvo personas que vienen de su árbol genealógico que tuvieron vidas escandalosas, con problemas. Entonces, no se asombre, mi hermano, no se escandalice tanto, no busque tanto perfeccionismo, porque eso es lo maravilloso de la Biblia. Quiero reforzar este concepto citándote una de las frases célebres del doctor Tozer, quien dejó un legado tan rico en enseñanzas, con sus libros, con sus escritos. Él decía que todo está errado en la vida, todo está equivocado, hasta que Dios interviene en ello. Qué hermoso, ¿no? Lo voy a citar aquí nuevamente. Esta era la filosofía que él tenía. Todo está errado hasta que Dios endereza y arregla las cosas. Amén. Así que no sea tan exigente. Esa es la realidad de la vida. Siempre a Dios se glorifica cuando Dios transforma a un pecador en un hombre de Dios. Dios es glorificado en ellos. Recordemos que la historia está llena de casos así. Es que los discípulos eran hombres sin letras y del vulgo, pero se maravillaban porque sabía que ellos habían estado con Jesús.
Ese es el mover de Dios. Los últimos serán los primeros. Es eso, Dios se glorifica. No existe nada perfecto. Imagínense Pablo, que era el perseguidor de los cristianos. Imagínense a Pedro, que era un hombre que tenía tanto miedo de poder dar la cara, que luego termina lleno de osadía, de fuego del Espíritu, con tanta convicción, ganando miles de almas para Cristo. Es así, queridos. No seamos tan exigentes, busquemos a Dios en todas las cosas que hagamos y no nos olvidemos de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, en todo lo que hagamos. Quiero cerrar esta lección compartiéndote algo poderosísimo. Nosotros necesitamos entender los tiempos proféticos en los que estamos viviendo. Hoy vamos a entrar en la era espiritual de Salomón, un hombre a quien Dios pudo confiarle cielos abiertos y su favor. Eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia, con la novia de Cristo en los tiempos actuales. Eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros en los tiempos del fin. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo. Jesús tuvo una bellísima comunión con el Padre. Inclusive, en el camino a la crucifixión, Él dijo, si yo deseara, yo podría pedir a mi Padre que me enviara docenas de legiones de ángeles. Lo que Jesús pedía, lo recibía. Entonces, es eso lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Dios quiere llevarnos a un nivel en que Él pueda confiarnos un cielo abierto, así como se lo confió a Jesús, así como lo hizo con Salomón, que nosotros podamos pedir sin miedo, sin temor, sin dudas, con mucha fe, que Él nos va a dar lo que le pidamos. Pero lógicamente todo eso es para su gloria y en su voluntad. Los cielos están abiertos para todo hombre y mujer de Dios que pida en la voluntad de Dios. Recuérdense, 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios quiere llevarnos a un nivel en el que pueda confiarnos un cielo abierto. ¿Será que nosotros vamos a entender qué es lo que Dios está haciendo en este momento? ¿Vamos a desear andar bajo cielos abiertos? Si nos hacemos como Salomón, si nosotros seguimos el ejemplo inicial del rey Salomón cuando él buscaba a Dios, nosotros vamos a estar en cielos abiertos. Vamos a permitir al Padre disciplinarnos de una forma que nos inculca verdaderos valores y pidamos las cosas según la voluntad de Dios. En este día en que vivimos no habrá límites. El Dios de lo imposible se manifestará en nuestra vida, así como sucedió en el reinado de Salomón. Oremos. Padre amado y querido, yo te doy gracias por esta enseñanza. Gracias por todo lo que aprendo cada día. Señor, yo quiero con todo mi corazón andar en tus caminos, andar en el camino de la sabiduría y del conocimiento. Yo quiero alinearme, Señor, contigo, con tu suprema voluntad. Permíteme, Señor, ser obediente a tus principios, a tus estatutos, a tus caminos, Señor. No quiero hacer mi propia voluntad, quiero hacer tu voluntad, Señor. El hacer tu voluntad me ha agradado. Por eso yo te pido que me des sabiduría, Señor, para que sepa tomar buenas decisiones en la vida, para que pueda andar, Señor, aplicar el conocimiento que la vida me ha dado, para poder hacer tu voluntad y poder cumplir el propósito de Dios para mi vida. Muchas gracias por esta enseñanza. Ayúdame a crecer y ayúdame a renunciar a mi pasado de derrotas, de malas decisiones, de no depender de Dios, de dejar a Dios de lado. Hoy quiero ser una nueva criatura y glorificarte a ti en todos mis caminos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.